buenos días, bienvenidos al servicio de los domingos de la Iglesia Hispana Comunión de Vida. Mi nombre es Pepe Vaz, soy uno de los ministros del cuerpo ministerial y pastoral de Comunión de Vida y que a su vez es la misión hispana de la Iglesia Life Fellowship. Comunión de Vida nos reunimos todos los domingos en nuestras facilidades en la ciudad de Cornelius, en el norte de Charlotte. Nuestra misión es la de buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios, y específicamente queremos llevar la centralidad de Cristo Jesús a través de toda la comunidad hispana que vive en el área de Lake Norman y ciudades vecinas. Queremos dar un mensaje de esperanza y aún aprovechar que estamos a través de las redes sociales y alcanzar la mayor cantidad de personas posible con el mensaje del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy queremos exaltar la gloria del Señor, queremos alabarle, cantar cánticos, adorarle, aún desde la comunidad de nuestros hogares por razones de la pandemia y específicamente de la cuarentena. Pero quisiera comenzar leyendo un pasaje de las Escrituras muy conocido por todos y se encuentra en el Salmo 92 y dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y por eso es bueno alabar al Señor, bueno es exaltarle. Y el salmista dice: ¿cuándo? Por la mañana anunciar su misericordia y por la noche anunciar su fidelidad. Dios es un Dios constante, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que no cambia, que aún, dice el salmista, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y dice cómo alabar a Jehová. Dice en el versículo 3, en el decacordio, en el salterio, con el tono suave del arpa, con instrumentos. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un ejército que alaba la gloria del Señor, y al mismo tiempo un cuerpo sacerdotal que levanta el nombre de Cristo Jesús y quiere ser un instrumento para la gloria de Dios. Sí, Dios quiere hacer de ti un instrumento para su gloria. Y luego de eso habla acerca de que Dios, en su infinito amor, su misericordia, en su grandeza, Él ha mostrado su gloria a través de sus obras, ¿verdad? Y en eso el salmista lo expresa, que en tus obras me gozo. Y habla del hombre necio, habla de los enemigos, los detractores de Dios, el hombre que no busca a Dios y que serán todos destruidos, pero Dios sobre cada uno de sus hijos, Él, su manto de protección es para cada uno de nosotros. Fíjense: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. No importa los enemigos, no importa lo que ellos digan, no importa lo que ellos hagan. Eso no cambia el hecho de que Dios
Jehová es altísimo, Él es grande, ¿verdad? Y entonces aquí hay una promesa en el versículo 10. Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Él está ahí con nosotros, fortaleciéndonos. Él está con nosotros, ungiéndonos. Habla de la unción, el aceite fresco. Habla de la unción del Espíritu Santo, que no nos deja, no nos abandona. Y eso es una realidad en nuestras vidas. Y luego dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. La palma es un árbol, ¿verdad?, bien alto, pero al mismo tiempo que crece con raíces profundas. Y la madera, el cedro del Líbano, es una madera dura, una madera que es bien duradera. ¿Y cómo dice eso? El justo ha de florecer como la palmera y crecerá como cedro. Dice, plantados en la casa de Jehová, arraigados, centrando raíces, profundidad. Eso me habla de profundidad en los asuntos de Dios, profundidad en la palabra de Dios, profundidad en la revelación de quién es Dios. Y en los atrios de nuestro Dios florecerán, habla de fruto. Y entonces ese fruto se extenderá aún como esos árboles, el árbol de cedro y la palmera, que da fruto, aún que pasen muchos años, siguen dando fruto, ¿verdad? Pues asimismo, plantados en la casa de Jehová, estaremos dando fruto aún en los años de nuestra vejez. Así que aquí no hay edad de retiro, aquí no hay edad de jubilación. Para el Señor, Dios es un Dios eterno. Nosotros vivimos un paréntesis dentro de la eternidad de Dios, y por eso es que es bueno alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Señor, en esta mañana venimos delante de ti para declarar tu gloria, declarar tu magnificencia, declarar que solamente tú eres digno de toda la alabanza y toda la gloria. Gracias, Señor. Glorifícate tú en esta mañana y seas tú exaltado y seas tú magnificado en Cristo Jesús. Amén. Te invito que ahí donde tú estás en tu casa te pongas de pie, y no importa que estés ahí, que los vecinos te estén viendo, te estén escuchando. Canta, levanta tu voz y cántale a tu Dios, porque Él es Dios. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre.
Salmo 96, versículo 8 dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Señor, te damos gracias por la libertad de tu Santo Espíritu que ha venido a nuestras vidas, a este lugar de morada en nosotros. Señor, te damos tantas gracias. Y es en ese Espíritu que queremos, en esa misma libertad que queremos adorarte y decirte: Espíritu Santo, ven y muévete en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que tú te muevas, aunque estemos en nuestros hogares, pero estamos reunidos en ti, y que tú te muevas y que tú nos visites en esta mañana, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. No hay nada mejor que tu presencia, Señor, que podrá comparar tu gracia y amor. Tu presencia, Dios,
más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu presencia. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y llénanos con tu presencia, Dios. Tu presencia, Que tu presencia, Señor, sea de continuo, Señor, en nuestras vidas. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Señor, que sea tu Espíritu y la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y en esta mañana te pedimos que tú nos hables por medio de la exposición. Buenos días, queridos hermanos. Una vez más tenemos el honor y el placer de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y queremos primeramente saludar a todos los que en este instante han dispuesto en su corazón escuchar la palabra. Hemos alabado, hemos tenido la oportunidad de alabar y bendecir al Señor, pero también venimos a ser enseñados por Dios. Por eso les damos la bienvenida, les damos muchas gracias y les recordamos que nuestra iglesia Comunión de Vida es una iglesia que está situada en el 20010 de la calle Charlton Drive en Cornelius. Y así como Dios tiene las puertas de su corazón abiertas, nuestra iglesia también tiene sus puertas abiertas para recibirle en cualquier momento que usted decida venir. Sea bienvenido. Hermanos, quería a modo de introducción a la palabra contarles que en una anécdota, en una escuela se declaró un incendio. Como es común en estos casos, usted sabe, el pánico, las personas se mandan a correr, tratan de escapar por cualquier vía, porque sienten ese temor, sienten ese miedo a morir quemados, a morir en el incendio. Pero una niña se quedó sentada en su mesa, muy pálida, y de sus ojos brotaban lágrimas. Sin embargo, supo estar quieta, sin gritar. Después que pasó el peligro y el orden fue restablecido, le preguntaron por qué no se había levantado, y ella respondió: bueno, no me levanté porque mi padre es bombero y me ha dicho que en tales casos lo mejor que se puede hacer es quedarse quieto hasta que la puerta esté libre de personas que se atropellan o que haya pasado el peligro. Yo he creído las palabras de mi padre y por eso me quedé quieta. Y yo estaba meditando y pensando también cuando era
un niño, allá en Cuba. Yo viví 29 años muy cerca del mar, muy cerca del malecón. Y todos los días íbamos allí a bañarnos. Y uno de estos días en que estábamos, pasó una manta, una enorme manta, le decían la manta vía túnel, porque pasaba desde un hotel cercano hasta la entrada de la bahía. Nosotros nos bañábamos en los bloques de la entrada de la bahía. Y yo vi que todos los muchachos que estaban ahí conmigo empezaron a nadar para la costa, para la orilla. Y yo tenía un privilegiado, yo tenía una careta muy antigua, pero bueno, que estaba buena, y no pude moverme. Yo metí la cabeza dentro del agua, yo vi la manta pasar por debajo de mí, a muy poca distancia, una manta gigante, muy lento, nadaba muy lento. Y yo quería nadar y no podía, y yo quería moverme y no podía, porque es que estaba paralizado. Y yo meditando en la anécdota anterior de la niña, que es un tipo de parálisis, pero de parálisis de obediencia. Yo quería moverme, pero no podía. Yo estaba paralizado ante lo que estaban viendo mis ojos. Y empecé, preparándome para esta palabra, a buscar el significado de parálisis. Y hallé que es una incapacidad transitoria para realizar algún movimiento voluntario, algún tipo de movimiento voluntario, y que puede manifestarse en nosotros con un sentimiento de gran angustia. Y créanme, mis hermanos, que sentí angustia en ese momento, pero estaba paralizado, no podía. Y yo quiero en esta mañana compartir con ustedes la palabra en Marcos, capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Si ustedes son tan amables, espero que hayan encontrado la palabra. Voy a darle lectura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que ya estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura en el techo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria sea el Señor. Este es un texto muy interesante, hermanos. A mí me resulta muy interesante. Imagínense que usted puede ser uno de esos amigos que llevan al paralítico y ve que no hay forma de entrarlo. No se dice en la Biblia, no se menciona la distancia en que ellos se encontraban, ni la distancia que habían recorrido hasta poder llegar a ese lugar. Pero, y aunque tampoco lo dice la Biblia, aunque eran 4 amigos, era una carga pesada. Quizás le pudo haber faltado la fuerza, quizás se pudieron haber desalentado. Cuando al ver tanta gente agolpada ante la puerta, y que muchos también estaban allí para seguramente alcanzar su milagro de sanidad, no desistieron y subieron a este paralítico al techo. Ahora vamos a pensar también, piense usted en los que estaban allí al ver cómo caían pedazos del techo y que bajan un hombre. Jesús sabía lo que estaba aconteciendo. El único que sabía lo que estaba aconteciendo era Jesús. Simplemente él esperaba ver si esos amigos desistían o perseveraban. Por eso Jesús, que conoce más allá de la sanidad física del hombre, que está la sanidad de su corazón,
Porque nosotros como hombres le dedicamos mucha importancia, y es bueno dedicarle importancia, más a veces a nuestra sanidad física que a nuestra propia sanidad espiritual, la sanidad del corazón. Pero Jesús sabe que el problema fundamental del hombre no es la parálisis física. Lo entendió en ese momento, no, lo sabe, lo conoce, sino el pecado que nos paraliza. Por eso le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces continúa la historia en el versículo 6 y 7 hasta el 9, como le dije. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis? Es decir, ¿por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué tal, hermanos, si antes de continuar oramos al Señor para que permita que en este momento Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón, para que su palabra, o sea, para que nuestra mente y nuestro corazón sea la tierra fértil donde caiga la semilla, que es la palabra del Señor? Oremos. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, que hoy nuestra mente esté abierta y nuestro corazón a la enseñanza, que podamos disfrutar con tu palabra al escucharla, y qué mayor gozo nos produzca el poder vivirla. Señor, te ruego que me uses para predicar tu palabra y anunciar tus verdades como un canal de bendición a mis hermanos, a tu pueblo amado. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, no te paralices. Este es el tema que hemos escogido, porque el Señor mismo nos permitió. No te paralices. ¿Qué es lo que produce parálisis en el ser humano? Surge esta pregunta. La palabra que hemos leído en este texto nos dice varias cosas, pero la primera que nos habla es del pecado. Y esa es la parálisis que enfrentamos todos nosotros. El problema más grave que tenemos todos nosotros está aquí en el corazón. Y hasta que no permitamos que Dios nos ayude en este sentido, vamos a seguir con problemas. La Biblia también nos muestra en Génesis 3 cómo cuando el primer hombre es cautivado por la tentación. Ustedes recuerdan en Génesis 3, cuando Adán, siendo desobediente, decide desobedecer a Dios y pecar. Ambos, tanto Adán como Eva, quedaron cautivos en ese momento del pecado que habían cometido, quedaron paralizados. Y hoy quiero hacer de alguna manera un paralelo entre esta historia del paralítico y esta historia de Adán. Muchos en el pueblo de Dios asocian las enfermedades, o asociaban en el pueblo de Israel, asociaban el pecado con las enfermedades del hombre. Y cuando veían a alguien enfermo preguntaban: ¿quién pecó, este o sus padres? Y hay muchos que cuando hablamos de pecado pensamos solamente en el pecado sexual y nos preguntamos: bueno, si yo no soy infiel, no adultero, no soy adúltero, mejor dicho, no fornico, yo estoy bien.
Pero es que existen otros pecados: la mentira, la blasfemia, la murmuración, levantar falsos testimonios, la misma injuria, el rencor, la maledicencia, la envidia, la idolatría, y la lista sería muy larga, hermanos. Pero en ocasiones tenemos un pecado que lo catalogamos de pequeño, y no hay pecado pequeño, ni pecado grande, ni pecado mediano. Solamente delante de Dios hemos hecho algo, hemos desobedecido, es pecado para Dios. Y eso me hace pensar que durante muchos años yo mismo tuve un pecado que no confesé, y me di cuenta que no prosperaba. Y fue el de una relación rota con una persona, específicamente con un familiar. Y así estuve durante años, durante mucho tiempo, cargando en mi corazón resentimiento, cargando en mi corazón quizás odio, porque no hablé. Y ese pecado, hermanos, créanme, me detuvo y no me dejó avanzar ni crecer en mi carácter. ¿Qué pasó cuando nos sentamos con esa persona a hablar? Mire, créanme que sentí una gran libertad. Me sentí libre del peso que yo venía arrastrando durante tanto tiempo. Pero más que eso, comencé a sentir en mi espíritu el poder que me daba Dios para comenzar a avanzar en la vida cristiana. Y nuestro Dios es tan fiel y misericordioso que esa persona terminó confesando sus pecados y recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y antes, que yo no oraba tanto, le soy sincero que no oraba tanto por esa persona, bueno, pues ahora es motivo constante en mis oraciones para que esta persona pueda tener un verdadero arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Por eso, mis hermanos, les digo que es muy importante el confesar nuestros pecados. El Señor nos llama al arrepentimiento, y el arrepentimiento no es un remordimiento, algo momentáneo que me hace sentir mal en un momento determinado, pero que mañana lo sigo haciendo. No, eso no es arrepentimiento. Hay una palabra del griego que es metanoia, que es no dar en el blanco, no llegar a la meta. Metanoia, del griego metanoiem, se utiliza en las enseñanzas cristianas y se conoce. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? La metanoia es un cambio de posición en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Es un cambio de derrotero, de ruta, de dirección y de meta. Es cuando redireccionamos nuestro andar. Eso es arrepentimiento. El pecado, hermanos, nos paraliza. Y una segunda cosa que nos paraliza es el temor. Ustedes recuerdan lo primero que hacen Adán y Eva cuando cometen el pecado de desobedecer al Señor y de comer el fruto que Él le había dicho, le había ordenado, le había mandado que no lo hicieran. Bueno, pues se tapan porque se ven incompletos. Lo primero que hacen es taparse porque se ven incompletos, se ven desnudos. Y lo que hace el pecado nos hace sentir incompletos. Y Dios, sabiendo perfectamente dónde estaba Adán, le pregunta: ¿dónde estás, Adán? ¿Y qué responde Adán? ¿Qué responde Adán? Me escondí porque tuve miedo. Una de las cosas que produce el pecado es miedo. Y el miedo, déjenme decirles, mis hermanos, que el miedo no excedido es un sentimiento dado por Dios para que seamos precavidos en nuestro andar, para poder enfrentar con valor las distintas situaciones desagradables de nuestra vida. Nos lleva a prepararnos, a equiparnos, a defendernos. Y quiero decirles que a todos los que nos paramos delante de una congregación a predicar, y eso lo saben los pastores
nuestro pastor Pepe, nuestro pastor Julio y todos los demás siervos del Señor que hemos sido llamados a predicar la palabra, pues nos da miedo. Sí, nos da miedo, porque estamos delante de personas que nos intimidan. Y jugando con ustedes, ustedes nos intimidan en el sentido cuando nos miran así con ojos de duda, cuando bostezan, dice, eso es lo que más me intimida a mí. O cuando los vemos moviendo la cabeza de un lado a otro, eso por lo menos a mí me intimida. Pero ¿qué es lo que más me intimida? Y el temor de nosotros es donde radica el temor de nosotros en decir algo que no es, o que vayamos a manipular la palabra de Dios, que digamos la palabra de Dios como no es, y que prediquemos correctamente y que nuestras enseñanzas no se salgan fuera de la santa y bendita palabra del Señor. Eso es un temor bueno porque nos lleva a ser juiciosos en nuestra preparación, y cuando estudiamos y escudriñamos la palabra que será expuesta. El problema del temor es cuando ya nos paraliza por completo. Ese es el problema del temor. Porque un temor maltratado, cuando tratamos mal el temor, nos lleva al pecado. Y eso es una realidad. Un temor que no esté tratado con el Señor, porque cuando decimos un temor maltratado, es que lo tratamos mal, no lo tratamos con el Señor. Nos lleva al pecado. Y yo quiero, porque sé que es una historia que ustedes se conocen, y está en Números del capítulo 13 al capítulo 14 sobre la tierra prometida. Vamos a hablar un poquitico sobre ella. Después ustedes buscarán, o yo mismo le voy, Números 13 al 23, dice: el pueblo de Dios estaba delante de la tierra que Dios había prometido. Y el propio Dios le dice a Moisés que envíe espías a esa tierra para que ellos pudieran comprobar que esa tierra era buena, agradable, que daba buenos frutos y que fluía leche y miel. Y es escogido un hombre con testimonio de cada tribu, 12 hombres, porque eran las 12 tribus del Señor, y van a esa tierra. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos regresan? Y permítanme leerles aquí en la palabra, Números, si usted está anotando o está buscando, Números 13, 23. Fíjense si esa tierra era buena y daba buenos frutos. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento. Un sarmiento o una parra, un parral, es un gajo de la vid, donde se dan las frutas. Por eso el Señor dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, es decir, los parrales, los gajos, las ramas, y el que permanezca en mí llevará mucho fruto. Dice: llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Es decir, ¿qué clase de uvas que tenían que ser ese racimo cargado entre 2 personas? ¿Verdad? Es una tierra donde verdaderamente fluía la leche y la miel. Pero ¿qué dicen 10 de los 12 que son enviados? Y está en la palabra, ustedes la van a leer después. Allá de verdad es una tierra buena, pero siempre hay un pero, ¿no? Pero allá habitan gigantes que nos van a comer vivos, y dicen que nos van a comer como a langostas. La langosta es un insecto muy pequeño. Así se veían, porque el miedo nos hace ver las cosas como no son en realidad. Distorsionan la realidad. El miedo distorsiona. Vemos las cosas que no son. Ahora, pero ¿saben lo más increíble de todo? Fue el hecho de que el pueblo no creyó a Josué y Caleb, sino a los otros 10 espías. ¿Por qué? Porque sintieron miedo. Yo creo que más que miedo sintieron pánico. Y vamos a ver en Números 14,
del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mi hermano, usted puede llorar en silencio por el dolor más grande que usted pueda tener en su vida. Pero imagínese de noche el desierto, las carpas, en aquel campamento, los gritos de llantos del pueblo de Israel. Yo creo, sin temor a equivocarme, de que ya no es pánico, ya no es miedo, sino que es pánico. Y se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermano, pensemos ahora mismo en este momento que estamos viviendo en medio de una pandemia del COVID-19. Y nosotros, no como asociación ni como una agrupación, no, como la iglesia del Señor, como el pueblo de Dios, tenemos que ser juiciosos, tenemos que ser obedientes, porque somos la iglesia en este país, en esta nación y en el pueblo donde nos ha tocado estar. Y tenemos que tomar las medidas y obedecer las medidas sanitarias establecidas por el gobierno, por las autoridades sanitarias del gobierno. Y tenemos que usar tapabocas, y tenemos que usar sanitizer, y tenemos que lavarnos las manos, y tenemos que guardar la distancia social de 6 pies o más. Todo eso tenemos que hacerlo. Pero somos cristianos y no podemos sentir pánico, no podemos sentir miedo, porque volvamos un momentico y yo quiero compartir una palabra con ustedes que tiene que ver con la actitud que tomó esta niña en la escuela en medio del incendio. Moisés, cuando el pueblo de Dios estaba frente al mar y no sabía cómo iba a pasar del otro lado, y detrás venía el ejército que los había esclavizado a ellos durante más de 400 años. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Eso está en Éxodo 14, del 13 al 14. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ustedes ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por vosotros, solo quédense tranquilos. Ese pensamiento, esa confianza en el Señor fue lo mismo que llevó a David al salmista en el Salmo 46:10. Salmo 46:10, para los que toman nota. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado. Dios está diciendo: yo seré exaltado entre las naciones. Seré enaltecido en la tierra. Por eso, mis hermanos, estos dos aspectos, el pecado y el miedo. Pero hay un tercero que quiero compartir con ustedes rápidamente, y son las cosas que no hemos solucionado. Las cosas que no hemos solucionado. Si ese paralítico no hubiese sido llevado por sus amigos ante la presencia de Jesús y Jesús le hubiese perdonado, pero también le sanó, ese paralítico hubiese muerto paralítico. Pero no hubiera podido alabar y bendecir y dar testimonio del poder y de la gloria del Hijo de Dios. Pero todavía hay cosas en nuestras vidas, hay aspectos en nuestras vidas que aún no hemos solucionado. Yo no sé, he hecho una lista. Puede ser la falta de piedad, nuestra ira, ser insensibles a las necesidades o problemas de nuestros hermanos, familias y nuestros propios amigos. Incapacidad, sí, incapacidad de aceptar consejos de personas mayores, de personas que tienen más experiencia, y no aceptar la opinión que no sea la mía, ese falso orgullo, problema de falta de autoestima.
Esas cosas no solucionadas, hermano, solo se pueden resolver en la intimidad con Dios. Esa es la medicina. Y el Señor, hablando sobre la oración, decía que cuando fuéramos a pecar no hiciéramos como hacían los fariseos, que se paraban en las esquinas a repetir palabras muy bonitas, sino que entremos en nuestro aposento, que cerremos la puerta y que allí en lo secreto nuestro Padre que ve en lo secreto, en ese lugar donde no hay disfraces, en ese lugar donde no puede haber mentiras, en ese lugar donde estamos frente a la gloria de Dios y resplandece nuestro rostro por estar delante de la gloria de Dios, en ese lugar de intimidad, Dios nos va a recompensar después en público. Porque, hermanos, pensamos que venir a la iglesia sí es buenísimo, y lo vamos a ver posteriormente, de que escuchamos alabanza de por la mañana hasta la tarde, hasta la noche, de que nos leemos cualquier literatura cristiana que caiga en nuestras manos, que, ok, perfecto, pero hermano, nuestras cosas van a quedar solucionadas solamente en la intimidad con Dios, porque para eso fuimos creados, por Él y para Él, para tener comunión con Él. Y eso es lo que anhela el corazón del Padre. Y eso es lo que las cosas no solucionadas se van a volver a resolverse así. Ahora, ya a modo de culminación, hay otra pregunta. Esto que les acabo de referir, que no se los leí, está en Mateo capítulo 6, versículo 7. Jesús sobre la oración. Ahora, ¿cómo podemos vencer nuestra parálisis? Porque quiero hablarles un poco también de las soluciones y no que todo sea enfermedad. Vamos a hablar de la medicina. ¿Cómo podemos vencer nuestra parálisis y cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos librarnos de aquello que nos paraliza? Hermanos, está en Mateo, en el mismo pasaje que leímos. Volvernos a Dios. Cuando nos acercamos a Jesús, como hicieron los amigos del paralítico, ellos lo hicieron sabiendo que solo en Jesús estaría la respuesta a la enfermedad del paralítico, a la necesidad del paralítico, porque solo en Dios están las respuestas y la solución y las soluciones a nuestras parálisis. Cuando vamos delante de Él y reconocemos que hemos pecado y que no sabemos cómo salir del atolladero, cuando le decimos que estamos en un callejón sin salida, Él nos va a recordar y decir, no, yo siempre os mostraré la salida. Siempre, cuando ustedes vengan a mí, yo siempre les voy a mostrar la salida. Y los amigos conocían que solo en Jesús estaba la respuesta. Otro aspecto, porque quiero orar también por usted, iglesia, es también con la ayuda de la comunidad. ¿Cómo vamos a vencer nuestras parálisis? Con la ayuda de la comunidad. La confianza de este paralítico, yo pienso que debió tener en sus amigos, debió ser una confianza bien grande para permitir que lo levantaran hasta el techo. Imagínense, la sábana envuelta, no sé cómo lo subieron hasta el techo, ni sé tampoco los trabajos o la forma pero fue peligroso. El paralítico podía haber caído y el mal, o sea, el bien que querían hacer hubiera sido peor que el mal que él estaba padeciendo. Pero él sabía que necesitaba de sus amigos. Este paralítico sabía que él necesitaba de sus amigos. La Biblia no dice que los amigos lo paseaban por el pueblo, lo cargaban y lo paseaban por el pueblo. Supongo que haya sido llevado una sola vez porque los amigos también habían oído de Jesús, del poder de Jesús, del amor de Jesús, de la misericordia de Jesús. Y que era un hombre que actuaba conforme a lo que decía y que muchos le seguían. Eso fue lo que llevó a los amigos a no desistir, a persistir en llevarle a este amigo paralítico delante de su presencia. Ahora, el paralítico no podía llegar solo delante de la presencia, necesitaba de alguien
Y es aquí el punto más importante para nosotros cuando venimos a nuestra comunidad, porque mis hermanos nos necesitamos los unos a los otros. Es imposible poder vivir de una manera cristiana, pero independiente. No, yo leo la Biblia en mi casa, no, yo escucho radio alabanza, no, yo oro todos los días y yo me sé la Biblia de tapa a tapa, eso es muy bueno. Pero hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Yo sé que lo mismo que me ha sucedido a mí le ha sucedido a usted. Pero cuántas cosas yo he podido obtener en la vida y en ocasiones no he podido hacerlo solo, pero las he podido obtener por la ayuda de otros, porque otros se han sacrificado, porque otros son los que se han sacrificado. Por eso es que necesitamos estar en comunión. Hay dos aspectos: volvernos a Jesucristo, pero también entender y comprender que necesitamos la ayuda de la comunidad. Y la palabra del Señor dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros y que oremos los unos por los otros. La necesidad de tener un mentor que pueda ser un mejor amigo, que sea maduro en la fe, nuestro pastor. Hay consejería y podemos decir, confesar nuestros pecados y vamos a alcanzar libertad y vamos a obtener el poder para poder crecer, para seguir caminando, para seguir avanzando. Ustedes saben, en una ocasión escuché que el único pez que nada a favor de la corriente es el pez que está muerto, porque el pez que está vivo siempre nada en sentido contrario a la corriente. Por eso, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que el pecado paraliza, que el temor nos paraliza y nos hace ir a otro pecado, a mentir, a escondernos, a ver las cosas que no son, o sea, distorsionadamente, y nos va a impedir otro aspecto, es no solucionar cosas que sabemos que tenemos que solucionar en nuestras vidas. Pero cuando nos volvemos al Jesús de la gloria, a nuestro fiel y amado Dios, pero también cuando confiamos en nuestros líderes, cuando confiamos en una palabra de aliento, de confianza, cuando sabemos que no estamos solos, que hay un pueblo orando con nosotros y apoyándonos en oración, entonces solamente así podremos salir de nuestra parálisis. Por eso les digo, mis hermanos, no te paralices. Ese es el título y es con el consejo que quiero terminar. Ahora permítanme orar. Amado Dios de toda gloria, Padre y Señor nuestro, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por habernos enseñado, Señor, que el pecado nos paraliza. Y no queremos padecer de parálisis, Señor. Queremos andar siempre. Queremos cumplir tu gran mandamiento, Señor, que es el de predicar tu evangelio a todas las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarle todas las cosas que hemos escuchado de ti, Señor. Por eso, Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos ahora en este momento pueda entender lo beneficioso y lo saludable que es confesar los pecados, obtener esa libertad tan grande. Oh Dios, yo clamo a ti por sanidad espiritual para tu pueblo, para que tú nos sanes espiritualmente, para que podamos desprendernos de todo temor, de todas las cosas, poder solucionar todas las cosas que aún nos faltan por solucionar. Por eso, Padre, en el nombre amado y poderoso de tu Hijo Jesús, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria, Señor, aquel que es digno de gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.
Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Levanta tus manos y yo te anhelo, Señor. Al Señor. Y yo te anhelo, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Te anhelamos, Señor. Te deseamos, Señor. Tu espíritu, oh Señor, tu espíritu. Les recordamos que este miércoles a las 7:30 de la noche, 6:30 centro, tendremos el estudio semanal que se transmite a través de Facebook, YouTube y Periscope.
No se pierda el estudio práctico de Escudriñando la Palabra. Si se perdieron el estudio del miércoles pasado, pueden verlo de nuevo en YouTube o Facebook. Les esperamos. También pueden enviar sus diezmos y ofrendas a lifecharlotte.com y apretar el menú que dice Give. Ahora tenemos disponibles la opción en español para facilitar sus ofrendas. Nos complace anunciarles que vamos a estar reanudando nuestros servicios de manera presencial a partir del domingo 6 de diciembre a las 9 de la mañana. Y con eso les recordamos que vamos a estar observando las normas de distanciamiento social y de ponerse las máscaras. Pon de tu parte, ponte una máscara. Y como todos los domingos decimos que en Comunión de Vida nuestra misión es la de buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios. Tengan una linda semana. Nos veremos. vengan contra mí, Él la victoria me da. Aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser yo te alabaré, Señor,
Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9, 8 centro, miércoles a las 7, 6 centro y el último sábado del mes a las 7, 6 centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares amigos.